ustedes. De eso voy a hablar yo y después va a intervenir la abogada Gisela Figueroa para ver la parte jurídica legal. Yo imagino que ustedes tienen una serie de preguntas sobre estos temas que afectan a los trabajadores el día de hoy. Como les decía, nuestro saludo, tanto el de Gisela como el mío, igual ella lo hará presente en su momento. Nosotros trabajamos en la Comuna, como pueden ver ustedes allí. La Comuna es una asociación de profesionales dedicados a la defensa de los trabajadores en materia sindical y laboral. Todos los que estamos en esta asociación tenemos años de experiencia en negociación colectiva, defensa frente a ceses colectivos, conflictos laborales, pago de remuneraciones, contratos, todo lo que tiene que ver con el tema laboral y también con el tema sindical de la inscripción de un sindicato, el cambio de la junta directiva, reforma de estatutos, en fin. Entonces, la dirección del sindicato de mi banco nos solicitó esta intervención y yo entonces empiezo planteando la misma. Esta charla que vamos a desarrollar ahora tiene dos partes. Esta capacitación tiene dos partes y estas partes son las siguientes. Una primera que tiene que ver con el contexto social, económico, del problema que estamos atravesando a partir de la pandemia, ¿ya? Y este contexto es importante para que todas las personas, los trabajadores, estén o no estén en el sindicato, entiendan la dimensión del problema que nos enfrentamos, ¿ya? La dimensión del problema que nos enfrentamos. Por eso es que le estamos dando este tiempo a entender qué cosa es lo que está pasando y cómo tanto el gobierno como las empresas están respondiendo a esta situación. Cómo el gobierno y las empresas están respondiendo a esta situación. ¿Ya? Y entonces, bueno, empecemos de frente al grano. Como ustedes saben, hay un conjunto de hechos en los últimos meses que han marcado el tema laboral. El hecho principal es precisamente la pandemia. Hay una pandemia del COVID-19 que desde hace unos meses, que en algunos países ha significado una cuarentena, como en el nuestro. Y esta pandemia, aquí hay un cuadro de casos nuevos que se va registrando en todos los países. Y lo que yo quiero que se entienda de este cuadro es que el número de casos sigue creciendo en todo el mundo. El número de casos sigue creciendo en todo el mundo. Entonces, la primera idea es que la crisis de la pandemia no ha terminado, no está en retroceso, no está en declive, no está en, por lo menos a nivel global, siguen habiendo nuevos casos cada vez más en distintos países. En algunos más, en otros menos, como vamos a ver ahora. En el caso peruano, en el caso de Perú, ha habido un pico a fines de mayo y luego se ha estabilizado en junio y los primeros días de julio. No es que entonces podamos decir que la pandemia ya pasó. No se puede decir que ya pasó, que ya terminó, que no. Siguen habiendo casos incluso en nuestro país y como ustedes pueden ver se ha estabilizado alrededor de los 2000 casos diarios nuevos. Entonces aproximadamente 2000 personas todos los días se contagian del COVID. Es probable que se contagien más porque hay muchos que son asintomáticos, pero entonces hay que tener presente que este es un problema que no ha terminado todavía.
Probablemente hasta que se encuentre la vacuna va a seguir siendo un tema recurrente. Ahora con la reactivación de labores, los viajes interprovinciales y los viajes aéreos, es probable que esta curva suba un poquito más. ¿Cuánto va a subir? No lo sabemos ahora. Entonces, el COVID sigue siendo una amenaza para las personas, para los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Eso es la segunda idea que quiero que quede bastante clara. El Perú, a diferencia de otros países, es uno de los más afectados a nivel mundial. Ese es el otro tema. ¿Ya? Hasta hace unos días, esta cifra más o menos se ha mantenido constante. El país más afectado es Estados Unidos, después está Brasil, la India, que es un país muy grande, Rusia, que es otro país, y en quinto lugar, en todo el mundo, este es un cuadro de todos los países, en quinto lugar está Perú. Después podemos conversar por qué Perú está en quinto lugar en todo el mundo al lado de estos países y no están otros países como, no sé, pues bueno, está Brasil, no está Argentina o México, qué sé yo. Estos son los casos confirmados, 320.000, y estas son las muertes, 11.000, pero ahorita ya estamos en cerca de 12.000 muertes oficiales por COVID. Hay un subregistro y algunos cálculos estiman que en verdad hay 40.000 personas que han muerto por el COVID, en el caso peruano. Entonces, todos estos primeros cuadros lo que quieren señalar es, tenemos que estar atentos y tenemos que estar claros en que el tema de la pandemia no es un tema que se terminó o que ahora que regresan las actividades ya podemos olvidarnos un poco de él. Sigue siendo un problema grave, sigue siendo un problema serio de salud para todas las personas. Especialmente para las personas que trabajan con contacto con otras personas. Las personas que trabajan en servicios, como ustedes, seguramente, muchos de ustedes seguramente trabajan en agencia, en contacto con público. Allí hay también un mayor riesgo. ¿Ya? Bien. A partir del COVID hubo un aislamiento social obligatorio, fue una medida del gobierno que consiste en la paralización de todas las actividades y la cuarentena. Eso afectó al trabajo, afectó al empleo en todo el país, especialmente en Lima, pero también en todo el país, en Piura, en Arequipa, en Huancayo, en Cusco, en Ica, en todo el país. ¿Cuánto afectó esta paralización al empleo? Aquí este es un cuadro oficial del INEI publicado por el Ministerio de Trabajo, ¿ya? Esta línea marca el empleo que hay a lo largo de los años, 2013, 14, 15, 16, no sé si lo pueden ver, ahí están todos los años, y el empleo va creciendo poquito a poco cada año. Y esta caída, esta línea de acá, no es un error, es una línea que ha caído abruptamente, como pueden ver, ¿no? Esto es los últimos 3 meses. Esto es marzo, abril, mayo. Acá dice marzo, abril, mayo. El empleo ha caído de 4.800.000 a 2.500.000. Es decir, hay más de 2 millones de puestos de trabajo que se han perdido en los últimos 3 meses. 2 millones de puestos de trabajo significa 2 millones y pico de personas que tenían un contrato que ya no se ha renovado, que tenían un empleo estable y fueron despedidos, o también son personas que tenían un empleo informal, hacían taxis o vendían ropa o trabajaban en alguna actividad informal, ¿no? Y ya no podían trabajar. O también personas que tenían empleos precarios, eran una persona que trabajaba en un grifo, trabajaba en un restaurante y no tenía contratos, y ahora ya no tiene trabajo.
Es un tema bastante importante y claro, todos ustedes son trabajadores estables, entiendo, seguro tal vez hay algunos contratados, pero tienen un empleo y dirán, ¿y eso a mí qué me importa? En verdad sí nos debe de importar mucho, aparte de las razones éticas y de solidaridad, nos tiene que importar también por razones muy pragmáticas. Cuando el empleo cae tanto, ¿no es cierto?, aumenta obviamente el desempleo. Cuando aumenta el desempleo, siempre los sueldos bajan. Eso es una regularidad económica. En todas las economías, cuando crece el desempleo, la remuneración cae. ¿Por qué cae la remuneración? Cae la remuneración porque el desempleo empuja a la baja los salarios. ¿Por qué los empuja? Porque cuando hay más gente sin trabajo, estas personas que no tienen trabajo van a estar dispuestas a recuperar su trabajo por un menor empleo. ¿Qué es lo que muchas veces le puede pasar a alguno de ustedes cuando pide un aumento o pide una mejora a su supervisor, a su jefe inmediato, y en algún momento les van a decir no, porque afuera hay una persona que puede hacer lo mismo que tú por menos plata? Bueno, esa idea es el resultado de esto. Cuando hay más personas en la calle, los precios de los salarios bajan, porque hay más personas, todos los que han caído acá, están dispuestos a hacer lo que ustedes hacen, pero por menos dinero. Y eso tiene otro efecto. Para los que tienen sindicato, están en el sindicato y tienen negociación colectiva. Cuando esto ocurre, la negociación colectiva es más difícil, es más complicada, porque es muy difícil conseguir un aumento cuando hay tantos trabajadores en la calle que podrían hacer lo mismo que nosotros por menos dinero. Entonces, es un golpe muy fuerte que no ha afectado a todos por igual, ha afectado de manera diferente y rápidamente lo explico esto. Este es lo mismo que han visto atrás, ¿ya? Pero aplicado a distintas categorías, hombres y mujeres. ¿Quiénes han perdido su empleo? Han perdido su empleo las mujeres en 45, los hombres en 42. Es parecido, pero sí hay un sesgo. Generalmente, cuando las empresas quieren rescindir contratos o no renovar contratos, quienes se perjudican más son las mujeres. Quienes se perjudican más en estos 3 meses han sido los muy jóvenes, 47, mientras que los mayores, 43. Entonces, ¿a quienes despiden primero las empresas? A las mujeres y a los más jóvenes. Son los más vulnerables. ¿Ya? Y los que tienen estudios obviamente se defienden mejor. Los que tienen superior universitaria han visto en 33 y los que tienen primaria, que es empleo precario, en 52. Entonces, esto nos da un indicador de estos primeros 3 meses de cómo ha sido la afectación al sector laboral. Una idea que se ha estado repitiendo mucho en algunos espacios es que la pandemia era democrática porque afectaba a todos por igual. Bueno, en verdad, después de estos 3 meses podemos estar seguros que la pandemia es cualquier cosa excepto democrática, porque no afecta a todos por igual. Este es un estudio que ha hecho una consultora, Pacific Edelman Affiliate, es una consultora internacional que hace el mismo estudio en distintos países y ha demostrado que el 75% de los más pobres ha perdido su empleo y solo el 6% de los más ricos ha perdido su empleo. ¿Eso qué significa? Que la pandemia y sus efectos han golpeado más a los sectores más pobres y mucho menos a los sectores acomodados. ¿Ya? Entonces, es una pandemia que efectivamente afecta de acuerdo también a tu nivel de ingresos, a tu situación económica, a estos factores, ¿no? Bien. Todos han sido afectados, pero los sectores C, D y E, que son los más bajos en la escala, son los que tienen mayor impacto. ¿Ya? Eso lo hemos visto y lo expliqué. Entonces, hasta aquí un pequeño resumen. El resumen es, la pandemia sigue,
esta pandemia que sigue nos afecta más a los sectores más pobres, obviamente a los sectores más trabajadores, obviamente, y esta pandemia crea las posibilidades de una crisis económica. Y esa es la otra idea que quiero transmitirles para que quede bien claro ahora. No ha pasado la pandemia, el problema económico no ha pasado y lo que se viene es precisamente la crisis económica. Entonces, de aquí a diciembre hay un informe del BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, tal vez algunos de ustedes lo conozcan, que es una institución igual internacional, bastante técnica, y ha señalado 3 escenarios para América Latina. Para América Latina hay 3 escenarios. Las economías más fuertes probablemente van a tener una crisis de corto plazo, donde va a caer el PBI 4 puntos, las economías medianas probablemente tengan una crisis de mediano, donde el PBI cae 10 puntos, y las economías más frágiles seguramente tendrán una recesión que va a durar más de un año y que significa 15 puntos porcentuales de pérdida en el PBI. El PBI, el Producto Bruto Interno, es un indicador que mide todo lo que un país produce, ¿no? Y todo lo que un país valoriza, ya sea por servicios como por producción. Y es un indicador que lo que mide en verdad es, primero, que también van los negocios y segundo, cómo aumenta el empleo, porque la producción depende del empleo y de los negocios, del comercio, del movimiento del dinero. Cuando el PBI cae, lo que está diciendo es que los negocios no se mueven y que el empleo se pierde. Entonces, la idea que aquí yo quiero que ustedes lo tengan bien claro es que desde ahora hasta diciembre no va a crecer el empleo. Los 2,5 millones de personas que han perdido su puesto de trabajo, algunos tal vez lo recuperen, pero otros seguirán perdiendo empleos. Entonces, el BID hizo el cálculo para el caso peruano y el caso peruano depende de las cosas que haga el gobierno y en función de eso podríamos tener una caída del 3% o una caída del 11%. Entonces, lo que queda claro es que de aquí a fin de año no va a haber crecimiento económico en el país. Eso todos los economistas están de acuerdo, ahí hay un consenso, no hay manera que haya un crecimiento, que cerremos el año con positivo. Lo que se está discutiendo es qué tan mal nos va a ir de aquí a diciembre. Y esto, compañeros y compañeras, quiero que lo tengan bien, bien claro, porque ya sé, algunos de ustedes estarán pensando, ¿y eso a mí qué me importa? Yo tengo mi trabajo, y yo cobro mi sueldo, y no, en verdad no es así, porque la economía nacional está amarrada a todos nosotros, y si efectivamente se empiezan a perder puestos de trabajo en un lado, hay una relación en cadena, y de más temprano que tarde nos va a afectar. Lo que tenemos que discutir es cómo nos va a afectar o cómo nos va a encontrar esta crisis. Entonces, de aquí a diciembre, ustedes estarán pensando, ¿no es cierto? Ah, pero es que en julio, en la capacitación que hizo el sindicato, nos dijeron que efectivamente se venía una crisis y que había que estar preparados. Y los que actuaron en consecuencia con eso y se protegieron para esa crisis van a estar mejor que los que no hicieron nada, ¿no es cierto? Esa es la idea. Hay algunos sectores que van a ser más golpeados que otros sectores. El sector comercio, por ejemplo, es uno de los más golpeados, con una reducción del empleo del 20%. De cada 100 personas que en enero trabajaban en comercio, 20 se van a quedar sin trabajo para diciembre. ¿Ya? Se van a quedar y no van a volver a recuperar su empleo. En otros sectores la caída es menor de 10 y creo que tengo la cifra para transporte y comunicaciones, hoteles y restaurantes está muy, muy golpeado, tiene el 60% de caída de empleo, es uno de los sectores más golpeados. Y otros servicios, aquí está
electricidad, gas, agua, intermediación financiera, que es el caso de ustedes, el impacto en la generación de empleo será de 20%. En el sector que los incluye ustedes, también van a haber pérdida de puestos de trabajo. Yo no tuve tiempo de conversar con los dirigentes para ver cómo iba esa medida. Ya ustedes nos contarán si es que la empresa está haciendo suspensión perfecta, si la empresa está haciendo licencia sin goce de haber, o si la empresa está haciendo otras medidas que ahora vamos a ver y que también van a ser explicadas mejor por mi colega, la abogada Gisela Figueroa. A nivel nacional se está pensando que hay 3,5 millones de personas que van a perder su puesto de trabajo de aquí a diciembre. ¿Ya? Y esto es un informe de SAN, que es una institución también empresarial, consultora, educativa, entonces no puede ser acusada de ningún sesgo, por lo menos alarmista, ¿no? Es un cálculo más o menos técnico que habla de 3,5 millones de puestos de trabajo que se sumaría a los que ya hay, y eso efectivamente es para ponernos a pensar seriamente cómo vamos a enfrentar eso. Entonces, en esta parte, yo resumo, la pandemia no ha terminado, se nos viene hay una amenaza de recesión. Esto hay que entenderlo como si fuera una especie de, así como cuando el Senami dice puede haber una alerta de tsunami, ¿no es cierto? Una alerta de tsunami significa que a lo mejor ocurre un tsunami, hay posibilidades, no está garantizado. Igual, tenemos una alerta de recesión. Una recesión es cuando el país deja de crecer durante 2 trimestres. Si durante 2 trimestres, durante 6 meses, la economía se contrae, hemos entrado en recesión. Y la recesión es complicada porque en la recesión el empleo que se destruye ya no se recupera en el corto plazo. Estamos hablando de personas que, ya sea por su edad, porque son mayores de edad, de 40 años, o por su género, porque son mujeres, o por sus calificaciones, porque no tienen estudios o porque no tienen títulos, volver a trabajar les cuesta mucho en el sentido de que no van a encontrar trabajo, ¿no? Se quedan sin trabajo y van a tratar de buscar empleo, pero no lo van a conseguir. O, en el mejor de los casos, conseguirán un empleo por debajo de sus calificaciones, ¿no? Personas que ahora pueden ser empleados, como ustedes, empleados bancarios con algún cargo, y que luego, lamentablemente, pierden su puesto de trabajo y terminan en el comercio informal, o haciendo taxi, o haciendo cualquier otra actividad para efectivamente lograr mantenerse, pero ya no es el mismo empleo que tienen ahora. Y eso es porque hay una amenaza de despidos, que ahora vamos a ver, y porque las empresas están con menos ganancias. Aquí hay que ser bien claro. La crisis que hemos descrito golpea a las empresas también, pero de diferente manera. Las empresas más pequeñas, el restaurante del barrio, la bodega, el taller mecánico, o un pequeño tallercito, una pequeña empresa, está muy golpeada, efectivamente. Algunas de ellas seguramente ya quebraron. Ustedes van por la calle y ven avisos de se alquila, o avisos de tiendas que han cerrado y que ya no piensan abrir. Pero las grandes empresas, Telefónica, Yanacocha, el banco BBVA o la misma empresa para la que ustedes trabajan, no es la misma situación. Por su propia fortaleza económica, es cierto que están golpeados, es cierto que van a ganar menos, pero no hay una amenaza real de que vayan a quebrar el día de mañana. Las grandes empresas. Sobre todo, además, porque el gobierno les ha dado una ayuda económica con ese plan Reactiva, ¿no? Entonces, precisamente para que las empresas grandes no tengan estas dificultades serias. Entonces, en ese contexto, el escenario político también es un poco más complicado, sobre todo porque el gobierno tiene una posición que en estos últimos meses ha variado y abiertamente se ha alineado con los intereses empresariales. Yo lo explico esto bien rápidamente para no
aburrirlos con este análisis. Hasta antes de la reactivación había una discusión entre los expertos dentro del gobierno. Unos eran los que querían insistir en mantener la cuarentena y dar algún tipo de subsidio económico a los sectores que no tenían ingresos, ya sean informales o formales. ¿Ya? Ese era un camino, efectivamente, dar el famoso bono universal o algún tipo de bono para que la gente pudiera mantener la cuarentena. La otra opinión era no, era reactivemos la economía, volvamos a los negocios, a las actividades económicas, abramos de nuevo todos los lugares para que eso reactive la economía. Cada una de las dos opciones tenía su pro y su contra. Obviamente, la opción que ha ganado es la de la segunda, la de reabramos los negocios y que se reactive la economía. Es una discusión, mi opinión personal es que es una decisión errada, porque eso expone a las personas más pobres a que se contagien, que se enfermen y que se mueran. Y no resuelve realmente el problema. Pero efectivamente es una discusión y como toda discusión está allí. Lo real es que el gobierno parece haber optado por esto en la confianza de que las personas que se enfermen de ahora en adelante podrán ser atendidas y tal vez no se mueran. Pero efectivamente es una apuesta y esperemos que efectivamente no aumente el número de víctimas. Entonces, volviendo al tema laboral, ¿qué están haciendo las empresas? Yo no sé cómo está la situación en mi banco, seguro ustedes nos contarán después que intervenga Gisela, pero en la mayor parte de empresas, en otras empresas, también del sector financiero, como en el Banco Bilbao, donde están los compañeros del Centro Federado, o los compañeros del Banco Falabella, hay cosas que están, y también en industrias o en otras áreas, y se está haciendo lo siguiente, ¿no? Licencias sin goce de haber, que eso era lo primero que hicieron algunas empresas, dar licencias sin goce de haber, o sea, te doy licencia, pero tampoco te pago. Luego, la suspensión perfecta de labores es perfecta porque es, digamos que se llama perfecta porque es igual para ambos lados. El que tiene que trabajar no trabaja y el que tiene que pagar no paga. Es casi como un despido, pero se mantiene el vínculo laboral. ¿Ya? Luego, el cese colectivo, y ahora voy a hablar de y el cese colectivo es una medida muy drástica que consiste en que la empresa puede despedir hasta el 10% de su planilla de golpe y sin una indemnización por despido arbitrario. Para decirlo claramente, te votan con lo que tienes y no te dan no te dan dinero, como sí ocurre cuando es un despido arbitrario, ¿no? Cuando es un despido arbitrario, es un despido incausado, hay una remuneración y media por año trabajada hasta un máximo de 8 años, es decir, 12 sueldos. En los últimos 2 semanas ha crecido el número de ceses colectivos y las empresas están haciendo una estrategia que va así. Yo se las cuento así para que lo tengan presente. Esperemos que nunca ocurra en el lugar donde ustedes están. Pero digamos que la empresa suelta el rumor de que va a haber un cese colectivo y de que vamos a sacar a 100 trabajadores. Obviamente todos los trabajadores se preocupan, se asustan como es normal porque nadie quiere quedarse en la calle, y luego la empresa va y te dice, mira, tú vas a estar en el cese colectivo y te vamos a votar, pero no te vamos a dar nada. ¿Qué tal si ahora firmas tu mutuo disenso, es decir, tu renuncia, y yo te doy un poco de dinero? Te doy el sueldo y medio, a lo sumo te doy 2 sueldos por año trabajado y con eso tú te vas. Y ya. Pero tienes que firmar tu renuncia. Bien. Eso es el mutuo disenso, o sea, es como un divorcio de mutuo acuerdo, pues, ¿no? Las dos partes están de acuerdo en terminar la relación. El problema con el mutuo disenso es que, como tú lo firmas,
ya no puedes reclamar nada después. No puedes reclamar tu reincorporación, no puedes reclamar más dinero, nada. Tú has decidido salirte y eso cancela todos tus derechos posteriores. Y eso es lo que nos estamos enfrentando. Yo, como les digo, no sé cómo están acá. Yo espero que no estén enfrentando ninguna de estas opciones, porque todas estas opciones son muy complicadas y muy difíciles para los trabajadores. Podría darles una lista. UNIC, la empresa UNIC Jambal, está lanzando a la calle a 600 mujeres trabajadoras. Panasa acaba de sacar a más de 90 trabajadores. Miyasato ha sacado a 90 trabajadores. Luego están las empresas textiles, donde hay cerca de 200 trabajadores. Y en fin, muchas otras empresas más que ahorita no recuerdo el nombre, ya sea con el cese colectivo o con el mutuo disenso. En otras empresas lo que se está haciendo es la reducción de sueldos, que eso también supone un acuerdo con los trabajadores. A partir de esto, lo que tenemos que tener claro es lo siguiente. ¿Podría darse un cese colectivo en mi banco? Sí, efectivamente, lo más lamentable es que sí, podría darse un cese colectivo en mi banco. Y entonces aquí yo respondo a lo más sensato, o sea, los que son trabajadores estables, que tienen contrato indeterminado, que ya no están firmando contratos, no pueden perder su puesto de trabajo. Porque ya hemos visto lo anterior. Si ahora pierden su puesto de trabajo, recuperar un puesto de trabajo parecido al que tienen ahora, con todos sus defectos, con todas sus limitaciones, va a ser muy, muy difícil. Volver a tener estabilidad laboral en un contexto de crisis económica es muy difícil. Volver a tener un empleo donde hay un sindicato va a ser mucho más difícil, ¿cierto? Si yo soy un trabajador que tengo mi contrato indeterminado, pero no estoy en el sindicato, ¿qué debo hacer? Mira, no hay nada que pensarlo, tienes que afiliarte al sindicato. ¿Por qué? Porque donde hay sindicato hay la posibilidad de discutir esto, hay la posibilidad de conversar con la empresa para que no haga ceses, para que no haga mutuo disenso y para encontrar otras salidas a esta situación. En las empresas donde no hay sindicato, el cese colectivo está destruyendo el empleo y dejando sin trabajo a muchas personas. En los lugares donde hay sindicato, por lo menos hay la posibilidad de discutir y de negociar. Obviamente, cuando el sindicato es chiquito, tiene menos fuerza. Cuando el sindicato es grande, tiene más fuerza. Por eso, el sindicato de ustedes tiene que ser un sindicato grande. Si alguien está pensando que solito, individualmente, va a defenderse mejor, déjenme decirles que está completamente equivocado. En esta situación de crisis que estamos enfrentando y que se viene en los próximos meses, no hay nadie que solito se pueda defender mejor que organizados dentro de un sindicato. Sobre todo ahora, porque además entiendo que ustedes están en un proceso de negociación colectiva. Tienen esa oportunidad porque en la negociación colectiva pueden discutir con la empresa para garantizar que por lo menos, digamos, en un escenario ideal sería poner en la mesa y decir, no queremos que se despida a nadie. Pero también se puede plantear, bueno, ya está bien, podemos discutir cuál es el beneficio económico, o podemos discutir que a los que están en el sindicato no se les despida. Por eso, el sindicato es un instrumento para defenderse. Es como un seguro de vida, ¿no es cierto? ¿Quién necesita un seguro de vida? La persona que está en riesgo, pues. Entonces, ahora todos los que estamos en esta reunión estamos en riesgo, porque nadie puede decirme ahora que la empresa no va a plantear un cese colectivo. No lo sabemos. Tal vez de aquí a un mes, de aquí a 2 meses lo plantea. Y por eso es importante que haya una organización sindical que mantenga la defensa de la vida y la salud, porque no hay que descuidarnos, que defienda el empleo sin ceses, sin despidos ni suspensiones. En la negociación colectiva se puede incluir una cláusula por la cual
la empresa acuerda no iniciar ningún proceso de cese colectivo por toda la vigencia del convenio, o sea, por un año, ¿no? O se puede negociar una cláusula para que si hubiera un mutuo disenso, no se le pague al trabajador un dinero menor, sino que se le dé una suma lo suficientemente grande que le permita enfrentar mejor el desempleo, ¿no? Es cierto, si una persona tiene un contrato o una persona joven que no tiene carga familiar, es distinto que a otra persona que ya tiene más de 40 años, que tiene hijos en edad escolar, entonces son realidades. Entonces el sindicato puede mirar cada una de esas realidades y plantear lo mejor para cada una de esas realidades. Tal vez alguien que es más joven, que no tiene carga familiar, diga, bueno, está bien, yo me puedo arriesgar a salirme, pero necesito salirme con un colchón económico. No me voy a salir sin nada. ¿Está bien? Y eso el sindicato lo puede negociar. Otra persona que tiene carga familiar, que tiene hijos, que tiene personas que mantener y no tiene otro ingreso, no, tiene que defender su puesto de trabajo. Y eso entonces es, y nada, para decirlo igual seguramente lo va a repetir Gisela ahorita que va a intervenir, es bastante sencillo, ¿no es cierto? Hay que defender el puesto de trabajo. La mejor manera de defender el puesto de trabajo es con el sindicato. Y de verdad, sí, bueno, somos 113 personas. A lo mejor todos los que están acá están en el sindicato, pero si hay alguno que no está en el sindicato, debe de afiliarse al sindicato. Si te dicen que renuncies, no estás obligado a firmar una renuncia. Tú tienes derecho a que el documento que te alcanzan sea revisado por tu dirigente sindical, por los abogados del sindicato, a tener asesoría laboral, judicial, jurídica, y no debemos de aceptar ceses colectivos. El sindicato tiene que tener una posición firme en contra de los ceses colectivos. Hay otras cosas que se puede hacer para que las empresas, los bancos sobre todo, puedan salvaguardar este periodo. Pero romper el empleo y perder puestos de trabajo es la medida menos inteligente que pueden hacer las empresas. Es la medida más fácil efectivamente para ellos, ¿no? O sea, achicar la planilla es lo más fácil, pero el daño que ocasionan es muy, muy grande, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería conversar con ustedes aquí, y ahora le cedo la palabra a Gisela Figueroa, que está allí. Eh, ¿Puedes activar tu micro, Gisela? No sé si lo puedes activar o alguien tiene que autorizarte para que lo actives. No lo puedes activar. Ah, la persona que está a cargo... Ah, creo que soy yo, porque me han puesto... Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya. Bueno, yo presento a mi colega, Gisela Figueroa, es una abogada con bastante tiempo de experiencia. Ella ha trabajado, al igual que yo, en la asesoría de la Confederación General de Trabajadores del Perú durante muchos años, y ahora somos parte de la comuna. Ha sido asesora también de la congresista Indira Wilka durante el periodo anterior. Y bueno, y tiene una amplia experiencia en negociación colectiva y defensa laboral de trabajadores y sindicatos. Gisela. Sí, bueno, buenas tardes con todos y todas. Agradecer nuevamente, bueno, el pase de mi compañero Carlos Mejía, agradecer a la Junta Directiva del sindicato por permitirnos a los dos participar el día de hoy en la tarde con ustedes, ¿no? El panorama, digamos, contextual, Carlos lo ha resumido de la mejor manera. Esta es la situación en la que nos encontramos. Desde la parte legal, la presentación que yo pensaba hacerles es una que tiene que ver directamente con qué cosas son los derechos humanos fundamentales en la época de
de estado de emergencia y cuán importante es la acción sindical, ¿no? Entonces, porque claro, si no sabemos básicamente a qué tenemos derecho, difícilmente vamos a saber qué cosa es lo que se nos está quitando, o qué cosa es lo que está en peligro, qué cosa es lo que está en riesgo, ¿no? Entiendo que muchos de los que están aquí son trabajadores estables. A la hora de hacer preguntas, seguramente ya podemos, digamos, tener algún nivel mayor de acercamiento a la problemática de lo que ustedes puedan entender. ¿No? He visto algunas preguntas ahí en el chat que tienen directamente que ver con grupos de riesgo, temas directamente de ello, ¿no? Entonces, eso, la exposición tiene que ver con derechos humanos fundamentales en este estado de emergencia que es el que tenemos, y cuál es la importancia o cuál es el papel de los trabajadores en la acción sindical, ¿no? Eh, la diapositiva, Carlos, por favor. Okay. Entonces, tenemos que, el derecho laboral ha pasado, digamos, por varios momentos, ¿no? Un primer momento en donde aparecen a partir de la revolución industrial, es donde empiezan a desarrollarse los criterios de derechos laborales. Antes de eso solamente habían esclavos, que eran, digamos, el rey y era dueño de toda la familia y además regalaba personas, daba dádivas a eso, las personas éramos una mercancía. A partir de entonces, hablando un poco de la revolución industrial, empieza esta idea de libertad, ¿no? De entender a la persona como ser humano, libertad e igualdad, ¿no? Posteriormente viene una etapa siguiente que empieza a, vamos a silenciar esto, que empieza a funcionar como un contrato, ¿no? Pero el contrato de trabajo es completamente atípico, ¿no? Por un lado uno tiene su fuerza de trabajo y por el otro lado está la contrapartida de la prestación, de la contrapartida de la prestación o del servicio, que es la remuneración. El empleador entonces tiene propiedad y capital, y entonces el acuerdo de voluntades no es tal, porque el empleador nos dice dónde vamos a trabajar, el empleador nos dice cómo vamos a trabajar, el empleador nos dice cuánto vamos a ganar y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, en ese sentido, difícilmente podemos hablar de igualdad contractual. La relación laboral por sí misma es asimétrica. El nivel de negociación de un trabajador de manera individual pues es bastante mínimo con referencia a la capacidad que tiene el empleador, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué cosa es los derechos humanos fundamentales? ¿Qué cosas son los derechos humanos, no? Los derechos humanos son aquellos que son inherentes al ser humano por sí mismo. Es redundante, pero digamos, es importante saberlo así. Son sagrados, inalienables, imprescriptibles y está fuera de cualquier alcance político. Es lo mismo y están vigentes a nivel mundial. O sea, no es que pueda en esta región sí, en esta región no, en este país no, en este país, porque son inherentes a la calidad de ser humano. ¿Y qué es un derecho humano fundamental? Es cuando el derecho humano se plasma en una norma positiva. Al señalar una norma positiva, señalamos un instrumento legal, que en este caso puede ser una constitución, puede ser la ley, un instrumento jurídico concreto. Cuando se habla entonces de positivizar un derecho, estamos hablando de que se incluya en un texto legal que tenga ya obligatoriedad. Básicamente la diferencia entre ambos es esa, pues, ¿no? Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas que tiene toda persona por el simple hecho de ser persona. Y la encontramos en la Declaración de la ONU de 1984. Las diapositivas igual se las vamos a dejar. Y los derechos fundamentales son los derechos que ya están reconocidos como tales en nuestra Constitución. Siguiente diapositiva, por favor, Carlos. Entonces, constitucionalmente, ¿qué es lo que tenemos con referencia al trabajo? Tenemos libertad del trabajo, entendiendo el trabajo como un deber y un derecho. Es la base de bienestar social y de realización de la persona. Por eso es que a veces nosotros cuando invocamos esta libertad del trabajo es el tener la expectativa de tener un trabajo digno, no algo que solamente me limite a percibir una remuneración que con las justas me permita existir, sino que me permita realmente desarrollarme como persona, ¿no?
Constitucionalmente, además, está la protección especial al niño y al adolescente, frente al trabajo también, igualdad ante la ley de trato y oportunidades, ¿no? Justamente en este último periodo, en los 2 últimos años, además se han desarrollado muchísima normativa relativa a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Que luego les puedo explicar por qué eso además nos sirve también para los sindicalistas, para poder medir los actos de discriminación que se puedan dar en contra de nosotros. Y constitucionalmente también está previsto la sindicación, ¿no? La posibilidad de sindicalizarse, la negociación colectiva y la huelga. Estos tres derechos en sí mismos, solo uno, el derecho a la libertad sindical. La libertad sindical comprende las tres cosas: el poder afiliarte a un sindicato, el poder organizarte libremente un sindicato sin necesidad de que te persigan, sin necesidad de ver trunca tu carrera, sin necesidad de nada de ese tipo, poder negociar colectivamente y tener la capacidad de tener el ejercicio de huelga. Si falta una de estas tres patitas, no podemos hablar de un derecho a la libertad sindical de manera efectiva. Todos estos derechos además han sido reconocidos por la OIT como principios fundamentales del derecho al trabajo. Entonces no solamente están en nuestra Constitución, sino que de manera adicional están fundamentados también en un organismo internacional como es la OIT y en convenios. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Bien, consagra además los siguientes derechos, ¿no? Tenemos el derecho a la madre, al menor de edad, al impedido, ¿no? Que en este caso, hasta ahorita en la ley se le llama a quien tuviese discapacidad de alguna forma, promueve la educación en el trabajo y para el trabajo, por eso tenemos la ley que tiene que ver con las modalidades formativas del trabajo, ¿no? Que no podrían ser encubiertas como relaciones de trabajo, sino que son relaciones de aprendizaje para el trabajo. Una remuneración mínima, equitativa y suficiente, ojo con el de equitativo y suficiente, pero es una remuneración mínima que está a lo largo de todo el Perú. En estos últimos 2 años, a partir de la entrada en vigencia de la política de competitividad y productividad laboral que aprobó la ex ministra Silvia Cáceres, se trató de imponer una especie de remuneración mínima diversificada, una remuneración mínima que sea distinta en Pucallpa, que sea distinta en Huancayo, que sea distinta, una remuneración mínima diversificada. Obviamente estamos en contra de una cuestión así, porque por eso es una remuneración mínima vital, debería seguir siendo ejercida a nivel nacional. Y el único sector que en la actualidad no tiene no tiene una remuneración mínima vital son las trabajadoras del hogar, que no sé si ustedes deben haber escuchado ya algún debate en el Congreso o alguna movilización de las compañeras. Las compañeras hasta la fecha no tienen una remuneración mínima. Entonces, la remuneración en el caso de ellas sigue siendo, digamos, acuerdo de voluntades. Pero como ya hemos visto de manera anterior, el acuerdo de voluntades de manera individual entre un trabajador y un empleador es muy precario, por la diferencia asimétrica que hay en el poder de uno en contra del otro, ¿no? Tenemos constitucionalmente además una jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Tenemos un descanso semanal y un anual remunerado. Y la Constitución prevé una adecuada protección frente al despido arbitrario, pero que luego se evidencia en una ley, ¿no? La ley es el Decreto Legislativo 728, que es el que está vigente para todo el sector privado, que es este que te señala que tú tienes derecho a un sueldo y medio por cada año trabajado, en el caso de despido arbitrario, con un tope de 8 años, ¿no? Esto es 12 remuneraciones. Participación en las utilidades de la empresa, seguridad social universal y progresiva. Esos son los derechos que están consignados además en la Constitución. Siguiente, por favor. Principios que están reconocidos en la relación laboral. Esto es importante saberlo porque definitivamente son cuestiones que se tienen luego que aplicar si es que un reglamento interno, por ejemplo, en la empresa no lo quisiera incorporar. Son normas que están por encima de las empresas, son normas que están es Constitución, son normas que están por encima de cualquier instrumento que quisiese implementar una empresa. Igualdad de oportunidades sin discriminación,
el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y por la ley, y la interpretación favorable del trabajador en duda insalvable, ¿no? Que es el indubio pro operario. En caso de que hubiese una duda para aplicar una norma, en el caso de un trabajador, siempre se va a preferir la duda a favor del trabajador. Siguiente, por favor. Ninguna relación laboral de manera adicional. Ojo, todas estas cosas efectivamente todavía están vigentes a pesar del estado de emergencia. Vamos a ver luego que en el estado de emergencia se han suspendido algunas libertades, se han suspendido algunos derechos, pero no estos. El artículo 23 de la Constitución señala que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Nadie está obligado a prestar un trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. Entonces, los derechos, por ejemplo, a la intimidad personal, al honor, a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a tener voz, libertad de expresión y a la no injerencia, a la imagen propia, al secreto de inviolabilidad de las comunicaciones, son derechos que están constitucionalmente protegidos en el trabajador. Que me abran mi locker sin permiso, que por más que la empresa tenga el celular, me abra mi comunicación o vea mi correo electrónico. O sea, digamos, hay derechos de la persona humana, ¿no? El ser humano, así, la persona humana, yo sé que es redundante, pero así tal cual es, que siguen vigentes porque tiene que ver directamente con la dignidad del trabajador. Siguiente. Ese. Necesitamos también para entender de dónde emanan las normas, ¿no? Para saber también cuál es el remedio posible que yo pudiese tener frente a algún resquebrajamiento normativo. Entonces, digamos, actualmente tenemos 4 formas de emitirse las normas. Tenemos el Poder Legislativo, que es el Congreso, promulga leyes. El Poder Ejecutivo, presidente, Consejo de Ministros, tiene que ver directamente, por ejemplo, con el nuevo gabinete que se ha juramentado el día de ayer, ¿no? Promulga leyes solamente en caso de la delegación del Congreso y en casos muy específicos. Forma parte del Poder Ejecutivo el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Y dentro del Ministerio de Trabajo también SUNAFIL, el Consejo Nacional de Trabajo, el Consejo Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo. El Poder Judicial, ¿no? Con todas sus cortes, la Corte Superior, en fin, las cortes, los jueces de paz también. Y ellos, quienes van a dirimir, en lugar de dar leyes, lo que ellos hacen es dirimir conflictos individuales o conflictos colectivos, pero dirimir conflictos. Y bueno, el máximo intérprete de nuestra normatividad, que es el Tribunal Constitucional, ¿no? Como intérprete máximo de la Constitución, resuelve conflictos constitucionales individuales también, pero también crea precedentes vinculantes. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de las fuentes de derecho, que también es importante revisarlas, está entonces la ley, ¿no? Teniendo como punto máximo en la Constitución, que es, digamos, por encima de ella solamente los convenios internacionales. La ley, los decretos también. Está el convenio colectivo, que es vinculante entre las partes. Hasta antes de la Constitución del 79 se le daba y se le otorgaba rango legal, rango de ley, pero en la Constitución del 93 lo único que señala es que es vinculante entre las partes que la firman. Y también la costumbre, ¿no? Entendiendo la costumbre como todo derecho al cual el trabajador piensa que debe recibirlo y el empleador tiene la imagen o tiene la sensación de que lo debe seguir otorgando, que se da por más de 2 años, ¿no? Pero la característica fundamental en el lado de la costumbre es que no tiene que estar plasmado en ninguna norma, pacto colectivo, ni reglamento interno, ni política empresarial. O sea, simplemente un derecho, una especie de liberalidad que otorga la empresa por más de 2 años, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de la tipología del derecho laboral también tenemos que entender, y ese ha sido un problema muy grande para los sindicalistas, en general para los trabajadores. No hay una sola norma legal que pueda tener todo lo referente a la relación laboral. Tenemos una legislación difusa, una serie de normas parchadas con un montón de decretos supremos. O sea, uno quiere saber cómo es el tema de la jornada laboral y tiene que ver como 5 normas que son decretos supremos que han ido saliendo, ¿no?
Lo mismo en varios temas. Principalmente podemos encontrar el derecho individual laboral, ¿no? Que tiene que ver con la relación misma directa entre el trabajador y la empresa, contrato laboral, remuneraciones, falta de pago de horas extras. El derecho colectivo, que tiene que ver directamente con las organizaciones sindicales, el derecho procesal laboral, que ya es cuando uno tiene que ejercer digamos, la intervención de la tutela jurisdiccional efectiva a través de un proceso judicial, y la legislación de salud y seguridad en el trabajo, donde también enmarcamos el tema del COVID. Ahí una cosa, ¿no? En muchas de las empresas, en muchas de las instituciones públicas también, se ha dejado entrever que la ley 29783, que es la ley de salud ocupacional, ha quedado como que en stand-by mientras el estado de emergencia. Y es al revés, es más cuanto, digamos, se ha hecho más importante justamente la aplicación de esa norma en estos momentos, ¿no? No ha dejado de estar vigente, está más vigente que nunca. Y los derechos previsionales que tienen que ver con la seguridad social directamente, ¿no? El acceso a salud, a las contraprestaciones de salud y obviamente también al sistema de pensiones. Imagino por la edad de ustedes y por la composición de la organización sindical y la composición de los trabajadores del banco, que la mayoría de ustedes debe estar en una AFP. Pero claro, actualmente existe Sistema Nacional de Pensiones, donde estamos algunos todavía, y las AFPs. Luego, si quieren, también podemos conversar acerca de ese tema. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en lo individual, rápidamente, lo que ya veníamos hablando, ¿no? Tenemos el ámbito del derecho al trabajo, la estabilidad en el trabajo, la remuneración, las condiciones que nos dan para trabajar, los beneficios sociales, que básicamente son las ETS, las gratificaciones y las vacaciones, las utilidades, la seguridad social vista desde los subsidios, y la salud y seguridad en el trabajo también. Siguiente, por favor. Para tratar de definir cuál es la diferencia del derecho al trabajo con el derecho civil, ¿no? En el derecho civil, lo que se prima o lo que se presupone es la igualdad de condiciones entre las personas que pactan. Nosotros, de acuerdo a una voluntad, nos juntamos para hacer una transacción de compra y venta, ¿no? En el entero uso de mis facultades. En el derecho al trabajo, la desigualdad es real, insisto con eso. El empleador te va a decir dónde vas a trabajar, cómo vas a trabajar, qué cosa es lo que vas a hacer, y pues entonces es difícil tener un margen de maniobra para negociar de manera individual. En el derecho civil hay menos presencia del Estado, los contratos se hacen más con un abogado que con presencia del Estado. En el derecho al trabajo se requiere más presencia del Estado, tan es así que existe SUNAFIL, que es un órgano que garantiza o que debería garantizar y fiscalizar que las normas se cumplan. En el derecho civil están los sujetos individuales y también las sociedades. En el derecho al trabajo está el trabajador y están los sindicatos. El contrato civil, a diferencia del contrato de trabajo. Y la diferencia principal es que en el contrato civil lo que diga el contrato es lo que pasa en la realidad. Si el contrato dice que yo he pagado una letra de un carro y que ya tengo el carro, al margen de que lo tenga o no lo tenga, si eso está firmado, eso se da por hecho, ¿no? En el caso del contrato de trabajo, prima el principio de primacía de la realidad, que lo que nos señala es que muy al margen de lo que diga mi contrato de trabajo, que puede decir que yo trabajo part-time, en la realidad trabajé yo 8 horas y lo que vale son las 8 horas y no lo que dice el contrato. Si en el contrato dice que yo tengo 3 funciones pero hago 9, lo que en realidad funciona, lo que en realidad pasa y lo que en realidad debería pagarse son por las 9 que yo realizo. Entonces en el contrato de trabajo se aplica la primacía de la realidad. En el contrato civil el papelito manda. Todo lo que está dentro del contrato y nada más que está dentro del contrato es lo que existe. En el derecho al trabajo no. Hay una serie de sucedáneos tanto para procesos judiciales como también para procesos administrativos. Entonces, ¿cómo definimos y cuál es la diferencia entre un contrato civil y un contrato de trabajo? Básicamente los 3 elementos del contrato, que puede ser la prestación personal de trabajo, soy yo la que voy a prestar mi fuerza de trabajo, y por esa fuerza de trabajo se me va a pagar una remuneración. En el caso de un locador se le llama una retribución, en el caso del trabajador es una remuneración, y lo que prima es el nivel de subordinación, que es esta capacidad de fiscalizar mi trabajo de parte del empleador
la capacidad que tiene de dirección y también la capacidad que tiene de sancionarme, ¿no? Esas tres son parte de la subordinación. Entonces, a veces se tiene contratos de locación de servicio, pero mentira, cumplen con un horario de trabajo, si dejan de asistir les descuentan un día. Entonces, obviamente se da cuenta de una desnaturalización del contrato, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, básicamente lo principal en la relación laboral, lo principal, lo inicial, lo fundamental, es verificar el tipo de contrato de trabajo que tenemos. Es el inicio con el que damos con el que es el inicio de la relación laboral, ¿no? Y el derecho al trabajo tiene dos aspectos, el acceso y la conservación del puesto de trabajo. El acceso tiene que ver con la estabilidad de entrada, ¿no? Y ahí los contratos temporales. Como ustedes verán, y son cifras que maneja el propio Ministerio de Trabajo, de cada 10 contratos en una empresa, son 7 contratos temporales bajo cualquiera de las 9 modalidades que tiene la ley, y solamente son 3 estables. Por eso también la poca posibilidad que tenemos de sindicalizarnos a veces. Y también la conservación del trabajo. O sea, si tengo un contrato temporal, siempre va a ser mucho más difícil conservar mi puesto de trabajo, así yo sea el mejor de los trabajadores. Es probable que siempre me voten cuando yo esté cerca de cumplir los 5 años, porque señala el Poder Judicial que se sobreentiende que cuando uno tiene más de 5 años, el contrato ya pues no es temporal, sino es permanente. Contrato a tiempo indefinido. Sin embargo, nosotros sabemos que la desnaturalización del contrato se puede dar incluso al tercer mes o al cuarto mes o al quinto mes, si la causa temporal por la cual te han contratado no existe. Es decir, me contratan por un incremento de actividad que no logran probar, ¿no? El problema es que en el Ministerio de Trabajo no te piden que tú compruebes la razón por la que tú contratas de manera temporal. Simplemente emites un formato, un PDT, lo envías por correo y ya está. Entonces lo que se tiene ahí que probar es eso, ¿no? Y bueno, ahí quise poner una diapositiva que, digamos, esa misma política que tenemos no ha variado en lo absoluto, es la misma política que tenemos heredada de Fujimori, y ahí simplemente sacar un poco la cuenta, ¿no? La ley actual de relaciones colectivas de trabajo, que tampoco es fácil para las organizaciones sindicales, fue dada en el 91. La ley que ahorita rige las relaciones individuales de trabajo en el sector privado fue dada también en el 91, un poquito hacia el 92. Y son normas que al amparo de la Constitución del 79 eran inconstitucionales. Entonces uno por eso logra entender ¿por qué Fujimori tuvo que dar el golpe de Estado en el 92? Porque a diferencia de otros países donde la Constitución es la que marca hacia abajo cómo deberían ser las leyes, aquí el neoliberalismo se aplicó al revés. Se dieron normas y luego una Constitución para, digamos, validar aquellas normas, ¿no? Y la política no ha cambiado. Digamos, lo único que ha cambiado son los rostros, pero la política no ha cambiado, y a partir de ahora, por lo mismo que ha señalado Carlos, lo que viene es justamente más flexibilización y menos intervención del Estado, como ustedes lo habrán visto justamente en esta época de estado de emergencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí conversaba algún empresario con el que entonces era presidente, ¿no? No haremos ningún despido, señor presidente, solo los que están por contrato, que son 999 de nuestros 1000 trabajadores, no se les va a renovar. Porque para las empresas no es despedir a la gente. Ahorita incluso en la época de estado de emergencia, un montón de gente ha dicho abiertamente, empresarios, no hemos despedido a nadie. Lo que ha pasado es que no le hemos renovado el contrato. Lo claro y real es que el trabajador se ha quedado sin puesto de trabajo y sin ingreso mensual. Y lo más probable es que esos contratos, que son temporales, con término fijo, hayan estado desnaturalizados, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. A nivel un poco de OIT, ¿no? O sea, porque también es importante darle una mirada a cómo se dan las cosas también a nivel internacional. Lo que ellos han señalado es que el antídoto principal de esta crisis ha sido la solidaridad, que es la esencia misma de ser sindicalizado, ¿no? Y que se ha desarrollado a través de la historia y en la actualidad ha sido más evidente. Todos los países han de cooperar para hacer frente a la primera oleada de COVID-19 y prepararse para el futuro. La única vía posible pasa por planificar e invertir en un mundo más equitativo
en el que podamos crear puestos de trabajo en un planeta vivo. Los sindicatos lucharán por eso. Lo que se ha demostrado, como lo ha dicho Carlos en su intervención, y creo que eso, creo que además se puede sustentar de manera estadística. Las empresas donde han tenido organizaciones sindicales con presencia muy fuerte y donde han podido llegar a tener cogestión de la crisis son las empresas donde menos contagios han tenido y probablemente menos fallecidos. Las empresas en donde no ha habido organización sindical o las organizaciones sindicales han sido, digamos, debilitadas por la propia empresa o por la situación de la pandemia, son las que han presentado mayor número de contagios. Entonces, justamente en esta época creo que se ha reafirmado que las organizaciones sindicales son elementales no solamente para época de crisis, sino de manera general, ¿no? No solamente para gestionar crisis, sino para coparticipar y defender a los trabajadores en los distintos ámbitos que se pueden dar, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces ahí, igual trayendo a colación la recomendación número 205 de la OIT, que habla de empleo y trabajo decente para la paz y la resiliencia, ¿no? La resiliencia es esta cuestión de aprender de lo malo que nos pasa, sacarlo mejor. Tiene una fuerte dimensión de diálogo social y otorga un papel importante a los interlocutores sociales. Los interlocutores sociales en este caso son los organismos sindicales, ¿no? Como población de trabajadores organizada. En este país no tenemos una cultura de diálogo social muy arraigada, digamos que culturalmente no estamos muy acostumbrados al diálogo social, pero yo creo que es algo que vamos a tener que ir aprendiendo de a pocos. A las empresas que se les forman las organizaciones sindicales, la primera reacción casi siempre es la negativa. Para una empresa no hay mejor sindicato que el que no existe, y va a tratar de debilitarlo, ¿no? Siempre. Porque tener sindicato para una empresa es tener a alguien que te esté diciendo cada cierto tiempo que estás haciendo las cosas mal, que tienes que invertir más en protección para los trabajadores y una serie de cosas que a ninguna empresa le gusta. Y bueno, y eso, que cada año vas a tener que negociar aumentos, ¿no? Reconoce entonces el papel fundamental que desempeñan las organizaciones sindicales en estas situaciones de crisis. Y exhorta a velar por la continuidad de la actividad empresarial y la asistencia a los trabajadores en recuperación de las situaciones de crisis a través de formación y asesoramiento de apoyo material. Estas recomendaciones están dadas de la OIT para los estados que forman parte de la OIT, como lo es definitivamente Perú. Promueve la adopción de medidas a través de la negociación colectiva y otras formas de diálogo social. El diálogo social a nivel político, yo diría que ahorita es inexistente. El Consejo Nacional de Trabajo está en stand-by aproximadamente desde el 2018. Y las pocas veces que han logrado acuerdos en los últimos 10 años han sido ínfimos. Pero tiene que ver con esta cuestión de poca cultura de diálogo social. Porque el primer presupuesto para que haya diálogo social es que tú reconoces a tu contraparte como igual. El espacio más interesante que tenemos los trabajadores de una situación similar es la negociación colectiva, que seguramente no les gusta a las empresas, pero es el único espacio en donde tienen que sentarse por ley y obligación contigo en igualdad de condiciones, y ya no en calidad de gerente, en calidad de jefe de recursos humanos, sino en igualdad de condiciones a conversar y a pactar, ¿no? Y ese es el mejor ejemplo que creo yo puedo dar de diálogo social vigente en nuestro país. Siguiente, por favor. Esta recomendación son las exhortaciones que ha dado un poco la OIT, pero si quieren la dejan ahí, pero ya lo habíamos señalado, ¿no? Subraya el papel clave de la consulta, ¿no? Para poder hacer normas legales, lo principal debería ser poder consultar con las personas que van a ser afectadas de esas normas legales. ¿Cómo es posible, por ejemplo, y yo sé que ustedes en algunos casos dirán, no importa porque no es mi tema, pero por ejemplo ahorita todos los trabajadores del sector público se han quedado sin negociación colectiva por un decreto de urgencia que ha salido entre que el Congreso se cerró y bueno, y vino el otro, ¿no? Entonces, de un plumazo se borraron el acceso a la negociación colectiva. Entonces, eso es un atentado contra el convenio 144 del OIT que está vigente para este país. No podemos cambiar normas que vayan a afectar grupos
sin siquiera consultarle a esos grupos. Está vigente el diálogo social 144 y el 169 que tiene que ver con consulta previa. Y esas son cosas que son políticas, probablemente que ustedes digan, uy, está en la estratosfera y tal, pero también se aplica a ustedes. Si ustedes les van a cambiar la remuneración, si ustedes les van a cambiar alguna condición de trabajo, lo mínimo que se puede hacer es no implementarlo, sino consultarlo, porque va a afectar la forma como desarrollan su vida en general, ¿no? Entonces, bien, ahí también tenemos un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que también ha resaltado la función de las organizaciones sindicales en la sociedad por su vinculación con el Estado social y democrático de derecho. Un Estado, un país donde no hay, digamos, no hay sindicatos es un mal indicador de democracia, ¿no? Y eso no solamente porque te permite intervenir en la vida política, en la vida empresarial también, sino porque también garantiza la redistribución de la riqueza. O sea, si de por sí misma no van a haber aumentos que los da el gobierno, la única forma de redistribuir la riqueza es a través de la negociación colectiva, y eso es a través de las organizaciones sindicales. Siguiente, por favor. Durante la pandemia, digamos, el primer mensaje que dio a la nación el presidente Vizcarra fue el día 6 de marzo, donde le dijo a la mayoría de peruanos, a todos los peruanos, que teníamos ya el primer caso de COVID de manera ya comprobada. Eso fue el 6 de marzo. Hacia el 15 de marzo fue que señaló pues, que ya íbamos a entrar en un estado de emergencia, y se explicó la diferencia que puede haber entre emergencia sanitaria, que es la que tenemos todavía hasta octubre, que es la que se ha prolongado, y el estado de cuarentena, que es el que se ha venido prolongando hasta finales de junio. En un estado de emergencia, cualesquiera que fuesen las causas para que un estado lo adopte, hay una serie de libertades que se cortan, ¿no? La libertad de reunión, la libertad de libre tránsito, una serie de libertades que fueron recortadas. La de los derechos fundamentales, la del derecho al trabajo y todas las otras que hemos comentado, la intimidad, en fin, ya una serie de cosas no han estado en juego. Pero obviamente la del libre tránsito, la de reunión, han estado suspendidas, ¿no? Y además teníamos el aislamiento obligatorio. La Defensoría del Pueblo sacó un resumen de todas las normas que habían salido en toda esta época de estado de emergencia, ¿no? Y llegan realmente a una cantidad irrisoria como de 3.000 normas en el marco de la pandemia. Entonces uno llega a pensar, ¿cómo es posible que no se hayan puesto de acuerdo? O sea, claro, era algo que no era previsible, pero en realidad han tenido error tras error tras error que han empezado a modificar con decretos supremos. Es más, la misma resolución ministerial que tiene que ver con el plan de reactivación para todos los sectores ha tenido 8 modificaciones. Un día dijeron que el grupo de riesgo eran las personas mayores de 60 años y la gente que tenía masa muscular en tal número, y a los 2 días dijeron, no, mentira, igual pueden ir a trabajar solamente 65. Ya no, los gorditos, no tan gorditos también. Entonces, la serie de desaciertos en la forma del propio Ministerio de Trabajo de sacar sus normas es lo que han llevado de pronto a mucha confusión. Después, si quieren en las preguntas, podemos hablar de la suspensión perfecta y todas estas normas. Les quiero hablar del decreto legislativo 1499, que es uno que permite finalmente, después de mucho tiempo, el dar por sentada la función sindical, porque hasta antes de esto los sindicatos han seguido trabajando, pero no han seguido trabajando, o han seguido trabajando, pero sin tener el respaldo del Ministerio de Trabajo. Este decreto legislativo finalmente habilita el empleo de las tecnologías y de la información y la comunicación para realizar actividades sindicales ante el Ministerio de Trabajo y ante los empleadores. ¿Qué temas hemos podido ver? Modificación de estatuto, designación de cambios de junta directiva, elección de delegados, constitución de organizaciones sindicales, comunicación de nómina, modificaciones o renuncias o expulsión a los sindicatos, retención de cuota sindical, presentación de pliegos de reclamos, es decir, para que la negociación colectiva no quede trunca, y también comunicación de los servicios mínimos, ¿no? Siguiente, por favor.
Y bueno, ahí dentro de las facilidades para la actividad sindical, ¿no? Lo que se ha señalado, por ejemplo, para realizar asambleas, es que, claro, una de las cosas es que ninguno de los estatutos, seguramente las organizaciones sindicales preveían cosas como el voto electrónico, ¿no? Porque nadie se esperaba una emergencia como esta que prohíba el contacto físico para sostener asambleas. Y bueno, permite ahora sí que la tecnología de la información funcione, comunicaciones, grabaciones, audios y videos, correos electrónicos que tengan garantizada la firma, o sea, que tengan validez, ¿no es cierto? Se incluyen otras actividades entendidas en la norma, además, bueno, son casi todas las normas que tienen que ver directamente con el quehacer de la organización sindical, ¿no? Siguiente. Tratando de actos propios de la actividad sindical, simplemente lo que se hace ahora, bueno, igual Carlos también puede hacerle preguntas acerca de ese tema, lo que se tiene que hacer ahora es mandar por correo electrónico, porque de hecho el Ministerio de Trabajo ya ha señalado que no va a funcionar ni va a operar físicamente de manera regular. En el sector público han sido mucho más, en el sector público han sido mucho más estrictos a la hora de defender el puesto de trabajo que en el sector privado, ¿no? Eso es una diferencia fundamental. Por eso probablemente cuando se ha llamado desde la CGTP o desde las otras organizaciones a una marcha por la defensa del empleo, no han visto ustedes en la calle a ningún trabajador del sector público, porque para ellos han salido normas especiales que les han permitido quedarse en su casa, hacer trabajo remoto y sin tener mucho problema para poder luego devolver las horas ni nada, ¿no? Además, la propia norma ha dicho que pueden reponer las horas hasta el 2021, cosa que en el sector privado, pues no hay nada de eso, ¿no? Entonces ahora, como organizaciones sindicales, basta que haya una declaración jurada y se va a entender como cierto el documento que se está presentando. Siguiente, por favor. Esto tiene que ver directamente con las relaciones que hay entre trabajadores y los empleadores, ¿no? Sí, podemos conversar también después de acerca del nuevo gabinete, ¿no? De hecho, no voy a dejar de comentarlo y seguramente Carlos también. Tratándose de las comunicaciones entre las organizaciones sindicales y los empleadores, también se ha establecido que es válido cualquier tipo de medio tecnológico. Vale el correo electrónico, vale incluso el WhatsApp, ¿no? Si uno tiene la posibilidad de tener las capturas de pantalla. Todas estas cuestiones van directamente, no voy a enumerar todo lo que tiene que verla, porque entiendo que hay mucho no sindicalizado también aquí, pero digamos que esa norma finalmente habilita a las organizaciones sindicales a tener por válido y cierto las comunicaciones que tiene con la empresa. Presentar un pliego de reclamos, poder llevar reuniones de negociación colectiva. De hecho, nosotros ahorita estamos asesorando a 3 sindicatos en negociación colectiva y las reuniones son virtuales y virtualmente se puede grabar algo, hay conteo incluso con votos, no hay duda alguna de que las cosas se están dando conforme uno puede señalar o firmar en su declaración jurada, ¿no? Entonces, no ha sido un impasse para, es más, en el Ministerio de Trabajo ya se están implementando las conciliaciones y los extraprocesos, todo vía virtual, ¿no? Si bien es cierto, esto es un poco más difícil para los sindicalistas porque no es lo mismo tener una asamblea con los compañeros, poder leerlos físicamente, porque no es solamente el hablar, sino ver cómo la gente está reaccionando a lo que tú estás diciendo. Y para los sindicatos eso es muy importante, o sea, el poder entender y leer a la gente, porque no necesariamente en una asamblea todo el mundo habla. Sin embargo, otra cosa sí es positiva. El hecho, por ejemplo, que antes organizaciones sindicales que eran de ámbito nacional y que tenían que gastar dinero para poder trasladarse y resolver la problemática de Piura, de Tumbes, o no podía hacer asambleas nacionales justamente por este tema, pues ahora ya nos estamos acostumbrando a poder hablar en un mismo espacio compañeros de cualquier lado a nivel nacional, ¿no? Entonces, una cosa positiva yo diría que nos ha traído, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, lo señalado en el numeral anterior es aplicable a los delegados, a los que claro, en caso de que no hubiese organizaciones sindicales, es decir, empresas que son un poco más pequeñas, pero no es el caso de ustedes, también funciona para los delegados escogidos por la representación de los trabajadores, ¿no? También pueden ser representantes de los trabajadores y mandar directamente las comunicaciones a la empresa. Siguiente, por favor.
Como les estaba comentando, todas estas normas también resultan aplicables al sector público. En el sector público hay normas que digamos, están mucho más proteccionistas para los trabajadores, ¿no? No viene mucho al caso, nosotros vamos a verlo, o sea, para lo que a ustedes les importa, el sector público en general va a estar ligado a cuál va a ser la atención de SUNAFIL y cuál va a ser la atención del Ministerio de Trabajo. Y como les digo, van a priorizar el trabajo remoto. En SUNAFIL es un poco un sinsentido, porque si tú necesitas una inspección por salud ocupacional de un acto riesgoso que te está poniendo en peligro tu vida, necesitas que el representante de SUNAFIL vaya. No le puedes mandar un correo señalando cuál es el problema, tiene que ir. Pero SUNAFIL también le está dando ahorita principal preponderancia a los temas de trabajo remoto. El decreto de urgencia 029-2020, ¿no? 19 de marzo de 2020, habilita a las empresas para la modificación de turnos y horarios de la jornada laboral. Hay normas sobre jornada laboral que son las que funcionan en un estado normal, ¿no? En un estado habitual, que luego también las podemos ver, ¿no? Pero el 19 de marzo se habilitó a las empresas para que puedan modificarlo de esta manera. Autorizan a los empleadores del sector público y privado para que durante el plazo de vigencia de emergencia sanitaria, que es todavía hasta lo que hemos dicho, puedan modificar y establecer de manera escalonada turnos, horarios de trabajo a sus trabajadores y servidores civiles, como medida preventiva frente al riesgo. Entonces han habido empresas en donde si trabajaban 6 días, les han juntado más horas y han trabajado solo 5. Y descansaban 2, ¿no? Han habido muchos problemas de eso. Lo único que pedía que se respete ese decreto de urgencia es el día semanal, o sea, mínimo el día de descanso semanal obligatorio. Siguiente, por favor. Lo que normalmente funciona, esto, o sea, lo anterior es época de emergencia, lo que realmente debería funcionar. El Decreto Supremo 07-2002, que señala que la facultad del empleador es establecer el horario de trabajo, entendiendo por tal en la hora de ingreso y salida, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2, inciso D. Igualmente está facultado a modificar el horario de trabajo. O sea, ¿es una facultad de la empresa modificarlo? Sí. Pero si la modificación es colectiva del horario y es mayor a 1 hora en concreción horaria, y la mayoría de los trabajadores no estuviera de acuerdo, tiene que iniciar un proceso administrativo comunicándose con la organización sindical y luego yendo al Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, principalmente, ¿el empleador está facultado a introducir los cambios? Sí, pero dentro de lo razonable y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo, tampoco es arbitrario. Estas dos normas que estaban vigentes o que están vigentes de manera habitual, excepcionalmente han sido cambiadas por esta norma que es un decreto de urgencia que se los he señalado antes, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, volvemos ahora al decreto supremo. Igual, les digo, han salido un montón de decretos, ¿no? Pero les estoy tratando de poner digamos, los más importantes también. El artículo 4 del Decreto Supremo 011, que salió en abril, sobre la adopción de medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral. Señalaba pues que era posible acordar mediante soporte físico o virtual la reducción de la jornada laboral diaria o semanal, eso que trae como consecuencia la reducción proporcional de la remuneración. Entonces no te dicen que puedes tú reducir la remuneración, te dicen que a través de la reducción de la jornada laboral puedes reducir la remuneración. Para tal efecto se considera el criterio de valor hora definido en la... Ya está. Previamente se debe conversar con la organización sindical y entablar negociaciones. Se tiene que dejar constancia de la información y la convocatoria de la negociación. Y la aplicación de la medida no puede faltar derechos fundamentales de los trabajadores, como es el caso de la libertad sindical y el trato no discriminatorio. Siguiente, por favor. Frente a lo anterior, ¿no? Que es el artículo que les he leído, que es el 4, que señala que era obligatorio para las empresas conversar con las organizaciones sindicales antes de tomar una medida como podía ser la suspensión perfecta, entendiendo que lo más gravoso para el trabajador era que se quede en estado de suspensión perfecta.
no trabajo, pero tampoco me pagas, ¿no? Entonces, en el entendido que eso era lo más gravoso que podía haberle podido pasar a un trabajador, pues le daba la obligatoriedad a las organizaciones sindicales para conversar acerca de proponer vacaciones, proponer alguna medida que garantice que no se lleve a cabo la suspensión perfecta. Sin embargo, pasados algunos meses, cuando en Sunafil se empezaron a dar cuenta que era difícil probar para las empresas que habían tenido una forma de negociación con los sindicatos, sacaron una norma en donde dijeron, no, en verdad ya no es necesario hablar con el sindicato, porque obviamente eso iba a hacer que muchas suspensiones perfectas se les caigan, ¿no? Pero bueno, el Ministerio de Trabajo sacó esa norma para facilitarles la vida a algunas empresas. Sobre la implementación de trabajo remoto o licencia con goce de haber, ¿no? La imposibilidad de aplicar licencia con goce compensable por la naturaleza de actividades. Se entiende que existe imposibilidad de aplicar esta licencia con goce de remuneraciones cuando no resulta razonable la compensación de tiempo dejado de laborar, ¿no? Cuando la jornada del empleador cuenta con distintos turnos que cubren toda la actividad continua de 24 horas, o cuando por la naturaleza riesgosa de las actividades la extensión en el horario pueda poner en riesgo la salud y la seguridad de los trabajadores. Cuando el horario de atención del empleador también se sujeta a restricciones establecidas por leyes u otras disposiciones normativas y administrativas, u otras situaciones que manifiestamente se escapen del control de las partes. Siguiente, por favor. ¿Qué va a suceder con la gratificación? Que digamos es lo último que han estado haciendo muchas preguntas, ¿no? Porque se ha tenido que pagar ahora este 15 de julio. La gratificación se encuentra sujeta al que el trabajador preste servicios al menos un mes calendario completo. Para los trabajadores que han estado bueno, es completo los que han trabajado de enero a junio, ¿no? Para los trabajadores que han entrado en suspensión perfecta en determinado mes de este tramo, se le va a pagar solamente de manera proporcional desde el momento en que han dejado de trabajar. Para las personas además que iban a entrar en suspensión perfecta se les podía haber habilitado el adelanto de la gratificación de julio cuando se ingresó a la suspensión perfecta. La fecha de percepción, y que ya debieron haber cancelado, ha sido el 15 de julio. Los días computables, en el caso de las gratificaciones, los descansos vacacionales, la licencia con goce de remuneraciones, descansos médicos, licencias establecidas por seguridad social, y bueno, la suspensión perfecta de labores cuando el Ministerio de Trabajo la ha declarado improcedente. Y hasta ahí yo llegaría con una primera parte de que, en qué estamos, ¿no? Sumado a lo que Carlos ha dicho de las, digamos, las tres alternativas con las que nos afrontamos, que tiene que ver con la suspensión perfecta, la posibilidad de reducción de empleos y de pérdida del empleo, la reducción de la jornada laboral con la consecuencia de la reducción de las remuneraciones, y también los ceses colectivos, ¿no? Eso ya al margen de hablar de cuál es el rol del Comité de Salud y Seguridad en materia de el plan de vigilancia frente al riesgo del COVID, pero yo entiendo que eso podría ser materia de otra capacitación, porque es otro tema. Hasta ahí, bueno, nada, agradecerles por haberme escuchado, e imagino que entramos con Carlos a una ronda de intervenciones y preguntas, ¿no?